Bueno, para este video, en este video lo que se va a ver es otro de los funciones o de los métodos que tiene el núcleo del TensorFlow y Keras. En este caso se llama estimadores, los estimadores de TensorFlow. Esta es realmente una API del TensorFlow de alto nivel. O sea, está manejado más o menos como un tipo de clase o de objeto en el TensorFlow. Que encapsulan las siguientes acciones. Van a tener tanto el entrenamiento, la evaluación, la predicción, y está ya a exportarlo para que ya esté funcionando. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden utilizar algunos estimadores que ya están prehechos para proporcionar o escribir los propios estimadores, y así de esta forma tener una especie entonces como de modelo de los que se han visto en esta serie de videos del TensorFlow, pero que ya están, digamos, como que prefabricados. Ya hay algunas cosas que están prehechas y que funcionan a la perfección, de que ya van a estar trabajando correctamente. De la misma manera que los modelos de TensorFlow, los estimadores entonces van a proporcionar algunas capacidades que por el momento todavía se siguen trabajando, por supuesto, igual que el TensorFlow, ¿no? O sea, se siguen añadiendo diferentes cosas a las versiones del TensorFlow que se está trabajando, ¿no? Dentro de estas ventajas entonces está ya proporcionar entonces una especie así como de modelo de los de TensorFlow, que ya está, pues ya contiene muchísimas cosas. Ya técnicamente ya nada más es cuestión de utilizarla, de configurarla, estructurarla, y ya se puede utilizar entonces para poder realizar estimaciones acerca de algún suceso, ¿no? o de algo que se esté buscando pues predecir o estimar, ¿vale? Entonces, ¿qué más? En este caso va a ser, sí, un modelo completo, pero bueno, vamos a ver en esta de cómo manejar un modelo lineal para los estimadores. En este caso, bueno, tenemos que descargar los datos más actuales. En algunos otros videos he mencionado acerca de esto, del TensorFlow Estimator Nightly. Cuando se utilizan este tipo de cosas, es de que estamos utilizando las versiones más actuales, lo súper más actualizado del TensorFlow y el Keras, todo el núcleo de funciones y de objetos y de demás cosas que lo conforman, pero que muchas veces no están, bueno, la desventaja va a ser que muchas veces no están totalmente probadas, y también puede ocasionar problemas ¿cómo se dice esto? En las versiones que se tengan instaladas del TensorFlow de manera local. Cuando se hace, por ejemplo, en un cuaderno de trabajo del Colaboratory, esto se vuelve un poco más sencillo porque, bueno, está conectado directamente a internet, entonces se está revisando todas las posibles actualizaciones que se estén realizando, y ya no se tiene que hacer una configuración más precisa, ¿no? Para poder echar a andar este tipo de trabajos y, por ejemplo, realizar entornos, ambientes de trabajo, las famosas dimensiones espejo, para trabajar exclusivamente con este tipo de ¿cómo se llama estos? De actualizaciones, ¿vale? Bueno, importamos algunas cosas que van a ser dentro de estas que están ya lo más actual del TensorFlow. Utilizamos pandas, numpy. Y bueno, aquí se van a cargar el set de datos o un grupo de datos de los pasajeros del Titanic para predecir la supervivencia de los pasajeros, tomando en cuenta entonces las características como su género, edad, la clase en la que iban, primera, segunda clase, tercera clase, y otro tipo de características, ¿no? Es a lo mejor un poco macabro esta cosa, pero vamos a ver con este bonito ejemplo cómo funcionan entonces los estimadores, ¿vale? Entonces, bueno, ya una vez que se descargan, que se ponen en estas variables, se pone también entonces un entrenamiento y una evaluación tomando de estos archivos CSV. La columna que está marcada entonces aquí como survive, ¿no? Lo superviviente, si sobrevivió o no.
Y entonces aquí del DF Train podemos ver que cada una de estas de los datos que se tienen van a incluir el sexo de los pasajeros, su edad, si tenía alguna ¿cómo se llama? Estaba casado o no, esto no recuerdo qué es, pero bueno, qué tipo de clase estaba, dónde se encontraba en el barco y dónde había tomado la embarcación y si estaba solo o no. Posteriormente entonces ya vemos alguna descripción de los datos, que es técnicamente ver las estadísticas de los datos numéricos, porque aquí tenemos algunos datos que son objetos o cadenas de texto, y vamos a ver entonces cuántos sumaban en total en edad los pasajeros en el Titanic. No lo sé, también cuál sería la media de la edad, 29.63 años, bastante jóvenes los pasajeros del Titanic. Cuál era la desviación estándar, de 12.5 años, o sea, muy jóvenes. El mínimo y los tres cuartiles, el 25, el 50 y el 75%, siendo el máximo o el pasajero más viejo de 80 años, ¿no? Por ejemplo. Después entonces tenemos cuántos datos estamos manejando, son 627, que había dicho que era la suma de la edad, no, realmente es la cantidad de datos que se tienen, y de las evaluaciones que vamos a estar utilizando, los datos de evaluación, estos van a ser los datos de entrenamiento y los datos de evaluación. Los datos de entrenamiento son 627 y evaluación 264, así están configurados, ¿no? Ya directamente en lo que se tiene guardado aquí en las APIs de Go. Ya contamos los datos. Observamos gráficamente la distribución de los pasajeros con respecto a su edad. Esto para tener una idea más o menos de cómo se está manejando esto de la estadística y de la ciencia de todos estos datos, de cómo lo manejan generalmente. Se puede observar entonces de manera tomándolo en un histograma, la edad de los pasajeros, viendo que ya habíamos observado aquí que el promedio era de 29.63 años, está cercano por aquí, y entonces todo esto es el número de pasajeros y su distribución. Entonces había una buena cantidad de niños, pocos adolescentes, algunos jóvenes, muchos jóvenes entre 20 y 40 años, y ya mayores de 40 ya eran muy pocos, ¿no? Y aquí tenemos el máximo de 80. Había bebés inclusive, parece ser. Esto está muy tétrico, ¿no? Pero bueno, también podemos ver, considerar con estas funciones de aquí, o no considerar, sino más bien contabilizar de los pasajeros cuántos eran mujeres y cuántos eran hombres. Podemos ver que aproximadamente eran 200 pasajeros mujeres contra 400 hombres, de los que se tenían registros, por supuesto. También en qué clase iban, en primera, segunda o tercera. La mayoría eran pasajeros de tercera clase, casi 350. De primera clase 150 y de segundo un poquito más allá, como de 100, 120 pasajeros. También entonces podemos ver el porcentaje de supervivencia considerando el género de los pasajeros, que sería hombre o mujer. La mayoría de los pasajeros, el porcentaje de supervivencia de las mujeres fue cercano al 80%, y mientras que de los hombres es un poquito abajo del 20%. Bueno, eso fue lo que más o menos. Entonces así están distribuidos los datos en este set o grupo de datos que se tiene de los pasajeros del Titanic. Bueno, ahora bien, entonces el caso de los estimadores. Estos estimadores, tal como dice aquí, van a utilizar un sistema que se conoce como columnas características, para describir entonces cómo el modelo debe interpretar cada una de estas características que se van a tener en este grupo de datos. Por tanto, el estimador va a esperar un vector de entradas numéricas, y las columnas de características, o estas columnas características, van a describir cómo el modelo debe convertir cada una de ellas. Entonces hay que seleccionar y crear el conjunto correcto de columnas de características, o la selección y la creación de este conjunto de columnas características es bastante importante, es clave para aprender para que el modelo sea totalmente efectivo y pueda aprender, ¿no? Aquí está todo chueco esa onda. Pero bueno,
Un estimador lineal, que es el que vamos a estar manejando, va a utilizar características numéricas y categóricas. Por numéricas, por supuesto que son entonces estos números, y categorías van a ser entonces estos que van a estar categorizados mediante un objeto o una cadena de texto, ¿no? Que bueno, se puede ver incluso la categoría, ¿no?, que va a tener cada uno de los pasajeros, o en qué clase se encontraba. Si lo vemos de manera así ya muy salvaje, ¿no? Por ejemplo. Mientras el numérico, pues bueno, me va a decir su edad, no lo sé, o sea, cosas que se van a ver directamente con números, que se pueden describir perfectamente con números enteros o flotantes. Entonces, bueno, aquí vamos a distinguir entonces las columnas categóricas y las columnas numéricas, que lo que decía, aquí vamos a tener nada más dos datos que se describen perfectamente por números, y los demás van a ser por categorías. Si está solo o no, qué sexo es, número de siblings o spouses, o sea, si venía acompañado o no también, ¿no?, con cuántos. Y bueno, se va a sacar entonces de esto, a partir de estas columnas características, se van a ir obteniendo entonces unas cosas que, bueno, van a ser estas columnas características tanto de la parte categórica como de la parte numérica. Y además se puede crear entonces aquí una especie como de vocabulario, por ejemplo, para tener N y Y, que va a estar representando entonces esto, por ejemplo, si está o no solo, como estos datos provienen perfectamente del inglés, sería no o yes, ¿no? Sí o no, 0 y 1. Ese va a ser entonces nuestro vocabulario que va a estar manejando. Las columnas entonces, o ya estas columnas características, van a estar con unas ciertas llaves. ¿Cuáles van a ser esas llaves? Estas que se están poniendo en estas, con las que vamos a obtener a partir de las columnas o de los títulos de cada una de las columnas de los datos que están en el archivo CSV. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí estaba. Aquí está. Entonces, cada una de esas va a ser la llave. La lista de vocabulario entonces va a ser cuáles van a ser los posibles valores que se tienen dentro de toda esta serie de datos. Por ejemplo, aquí en la clase, que sería tercera, primera, segunda, ¿no? Y bueno, cualquiera de esas, ¿no? En qué camarotes estaban, en A, B, C, D, F, etcétera, de dónde habían tomado el barco. Y bueno, entonces ahí ya vienen algunos valores adicionales, qué tipo de datos son, etcétera, ¿no? Columnas numéricas, columnas categóricas. Bueno, finalmente entonces todo esto se van a generar o se va a crear una función en la cual se van a ingresar entonces todos estos datos para crear ahora sí nuestro bonito estimador. Entonces, de esta forma, estas funciones de entrada, o estas funciones que se están generando aquí, van a especificar cómo los datos se convierten a un dataset de TensorFlow, un tf.data.dataset, a partir de aquí, ¿no? E ir creando entonces pues este tipo de datos que va a ayudar a alimentar ¿cómo se llama? Ya nuestro estimador de una manera correcta, ¿no? Vale, entonces ahí ya más o menos se puede crear una función, a partir de esto una función para el entrenamiento, utilizando los datos de entrenamiento, y otro para la evaluación. En este caso, si se observa, vamos a tener entonces cuánto número de épocas es la que se van a estar trabajando, si se acomodan o se desacomodan, de qué tamaño va a ser el tamaño del batch. Y bueno, se va ingresando entonces los datos de entrada y sus etiquetas, para variar, ¿no? Los datos ahí normales. Podemos ver entonces cómo está aquí una función de esto, que es tal cual la función con la que el estimador se va a alimentar para generar una especie entonces como de modelo. Tenemos aquí, podemos observar ya directamente las funciones estas que se acaban de crear, para ver qué es lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, algunas características clave. Estas van a ser las características clave. Un lote de clase, qué valores tenemos dentro de alguno de estas características,
qué valores está tomando, por ejemplo, o un lote de etiquetas, de cada una de ellas, cuál va a ser ahora mi objetivo, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo entonces ese etiquetado? A partir de todos estos datos, debe de llegar alguna de estas etiquetas, ¿vale? Que esa es la idea entonces que se tiene para estos estimadores y para poder realizar entonces predicciones, ¿vale? Se puede entonces inspeccionar el resultado de una columna característica específica utilizando el tf.keras-layers dense features. Por ejemplo, de la columna edad, podemos tomar entonces aquí la columna edad y entonces revisar, ¿no? Podemos observar entonces cuál sería más o menos el resultado y tenemos ahí algunos datos a partir de esa columna, de la columna edad. Después, por ejemplo, también podemos ver con la columna de género. Para este caso se va a transformar en una columna indicador, ya que es de tipo categórico. La columna edad, si recuerdan, de tipo numérico y de tipo categórico, entonces me va a entregar este par de datos, ¿no? Que va a corresponder entonces a la categoría que tiene y el valor real. Recuerden entonces que en este caso TensorFlow, a pesar de que aquí está haciendo una modificación de obtener columnas categóricas con valores categóricos como objetos, cadenas de texto, vuelvo a repetir, y algunos otros con numéricos, el TensorFlow siempre se maneja mucho mejor con estos valores numéricos, ¿no? Bueno, ya lo podemos observar así, pero aquí viene la parte buena entonces. Una vez que ya se tienen todas las características base, se va a entrenar el modelo. Pero en el caso del estimador, solo se utiliza entonces la función tf.estimator. Esto es lo que de alguna manera lo podríamos decir que dentro del modelo, o si lo comparamos con un modelo como se ha visto en los otros casos, en los otros videos, esta es la parte que va a entrenar a nuestro estimador utilizando estos datos. Una vez hecho esto, aquí está incluso entrenamiento, se puede hacer la evaluación y ver el resultado. Nuestras actitudes cercanas al 75% y vienen algunos otros valores, ¿no? Por ejemplo, la pérdida promedio 0.54, label mean, ahí aquí se generó la precisión, y vienen muchísimos datos de estadística de cómo está funcionando el estimador, ¿vale? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, a partir de esto se está entrenando con los valores, con la función. No se tiene que entrenar más bien con los valores, sino con la función que se genera del entrenamiento, train input function, y aquí es donde se entrena. Si queremos evaluar, ahora se va a hacer con la función de entrada de evaluación que se generó un poco más arriba, aquí en este caso, con los valores de evaluación, a diferencia de la otra que fue con los valores de entrenamiento. Entonces es un poquito de la diferencia con los modelos, que en este caso entonces tenemos que generar este tipo de datos funcionales que van a contener entonces toda nuestra información a partir de una especie entonces de reacomodo que hicimos de todos los datos, generando entonces valores categóricos que están utilizando una llave, que esa llave generalmente se utiliza con los títulos de cada una de las columnas de los datos. Esos datos entonces se ingresan a estas funciones y de manera automática aquí el TensorFlow lo que hace es observar cuál es el rango de, más bien cuáles van a ser los tipos de datos que se van a estar manejando ahí, cuáles van a ser esos valores, la distribución entonces que va a tener, cuáles son todos los valores. Si tuviéramos 1.000.000 de números, aquí nos pone 1.000.000 de números, qué tipo de dato, cuáles son valores por omisión. Una vez que ya se tiene todo eso, ahora lo que se hace es simple y sencillamente generar el clasificador lineal, se entrena y listo, ya queda entrenado. Ahora, ya una vez que está entrenado, se puede evaluar con otros valores que, ojo, mucho ojo, y aquí es
es bastante importante los valores que vayan a ser de entrada, por ejemplo para la evaluación, o ya que se quiera entonces echar a andar este modelo o este estimador, estos datos deben de pasar anteriormente. Bueno, ahí el coronavirus no me deja. Estos datos se tienen que pasar anteriormente a los datos por estos datos de tipo función, ¿no? Y ahí está, ahí van a quedar. Bueno, ahí está, y ya nos va a dar los resultados por medio entonces de estas estadísticas. Vale. También entonces aquí podemos ver, ya que se definió con un set de datos de evaluación sin resolver, ya teníamos acá arriba unos datos que pues, no se habían utilizado para eso. Están por acá arriba. Se puede entonces aquí hacer una predicción a partir de los valores estos de entrada. ¿Vale? En lugar de hacer la evaluación, ahora hacemos ya una predicción. Se van a obtener unas ciertas probabilidades y se van a ver las probabilidades predichas o la probabilidad de supervivencia y su frecuencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Simple y sencillamente ver cuál es la probabilidad de supervivencia entre 0 y 1 y cuál va a ser esa frecuencia de supervivencia. Se dan cuenta de una manera así muy salvaje. La probabilidad de sobrevivir en el Titanic era muy baja. Era muchísimo más fácil no sobrevivir. Cercano, por ejemplo, al 10% de supervivencia se tiene una frecuencia de 40. O sea, hace 40 personas, adiós, bye. Sin embargo, bueno, también aquí tenemos algunos valores de supervivencia del 1% que se sabe perfectamente que sobrevivieron, que tiene una frecuencia de alrededor de 20, cercana a 20. Y entonces de esa manera nuestro estimador ya está haciendo valga la superrebusnancia, esta estimación de los datos de probabilidad. Finalmente, para ver que este estimador está funcionando de manera correcta, se va a observar una curva que se llama Receiver Operating Characteristic o característica operativa del receptor, que se maneja generalmente por sus siglas en inglés ROC, de los resultados. Esta va a proporcionar entonces una mejor idea de la compensación entre la tasa positiva verdadera y la tasa falsa positiva. ¿Qué es esto? Esta curva ROC va a representar, por ejemplo, si se tiene que se están realizando pruebas a una población y de saber si ha contraído o no una enfermedad. Entonces, pueden ser de dos tipos cada una de estas pruebas. Entonces, al final se generan cuatro tipos de datos, que es lo que se explica aquí, que es un tanto cuanto complicado a veces de explicar, pero es sencillo, ya después finalmente de entender esa cosa que acabo de decir. No tiene sentido, pero bueno, el caso de esto es de que si se realiza una prueba de alguna enfermedad o de querer diagnosticar si alguna persona ha contraído o no una enfermedad, se hace una prueba y entonces esa prueba puede dar positivo o negativo, simple y sencillamente, ¿no? 1 o 0, verdadero o falso. Pero ahora, una vez entonces que se obtiene un verdadero, es posible que la prueba haya fallado. Y entonces, si la prueba llega a fallar, se puede generar un falso positivo. Eso quiere decir que la persona a la que le salió la prueba positiva no tiene la enfermedad. Entonces, ahí falló esa prueba. En el caso contrario, viene entonces un verdadero positivo, que quiere decir entonces que la persona tiene esa enfermedad y además fue diagnosticada correctamente. Entonces ya va a un cierto número de grupo, a un cierto grupo, se añade entonces ese número a un cierto grupo, ¿no? Y también puede pasar entonces que por el lado contrario la prueba dice falso. Si dice falso y la persona no tiene esa enfermedad, entonces es un verdadero negativo. No tiene. Pero también puede ser que la prueba haya dado falso y esta sea un falso negativo.
Eso ya suena así como que negativo, falso, negativo, pues da un triple negativo, ¿no? Pero esto quiere decir entonces que la prueba falló, y a pesar de que está diciendo que no tiene nada, realmente la persona sí lo tiene. Entonces ese tipo de estructuras, con eso, por ejemplo, si lo podemos ver así como una especie de matriz, que va a ser verdadero, falso, falso positivo, falso negativo, verdadero positivo y verdadero negativo. Esto se puede observar mediante una curva que es esta, la ROC. Entonces, esta curva ROC, tal como dice aquí, es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad de un sistema clasificador binario. Es esto, verdadero o falso, no positivo o negativo en la prueba, al variar el umbral de discriminación, para saber entonces si eso es un verdadero positivo o es un verdadero negativo. Entonces, esta curva ROC, cuando la tasa de falsos positivos es 0, si la prueba es total y completamente al 100% confiable, entonces la tasa de falsos positivos iría aquí en 0 y se iría totalmente al 1 para la tasa de verdaderos positivos, y se mantendría entonces sobre esta línea. Siempre sería verdadero positivo en 1, donde la prueba está funcionando a la perfección. Cuando se tiene una línea aquí a 45 grados, no se tiene certeza entonces de que esta prueba, este clasificador binario, esté funcionando de manera correcta. Está ahí fallando de alguna manera, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí como podemos observar, esta línea se mueve cercana entonces a esas dos líneas, que sería esto de aquí, que sería un cuadrado, a lo mejor si lo quieren ver, de 0 a 1 y de 1 a 1. Entonces, mientras esta curva se vaya acercando muchísimo más a estos valores, nuestro estimador está funcionando de manera correcta. Cada entonces que nos esté arrojando un positivo, es mucho más probable de que sea un positivo a que sea un falso positivo, ¿no? De la misma manera, entonces, si nos está arrojando un negativo, que nos esté indicando ahora que ese sí va a ser tal cual un negativo, ¿no? Entonces, para eso funciona esta curva ROC, y es muy utilizada en epidemiología, por ejemplo, o donde se tenga que hacer un clasificador binario para observar entonces cómo está funcionando esta parte, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado bastante claro. Claro, como la Coca-Cola. Estos estimadores son muy utilizados entonces, son mucho más utilizados a veces cuando se quieren hacer estimaciones para unos ciertos datos que sean del tipo de, por ejemplo, de clasificador lineal, ¿no? Para no tener que realizar entonces todo el proceso de generar un modelo y compilar y luego entrenar, que lleva un poco más de tiempo, ¿no? Es una carga computacional mayor. En este caso son modelos que son un poco más rápidos. El detalle a veces es de que se tienen que estructurar de una muy buena manera para que esta curva ROC entonces se acerque muchísimo más a lo que mencionaba anteriormente, ¿va? Bueno, entonces hasta aquí esta parte. Espero que sea de mucho interés, de alguna manera se utilice posteriormente. Abur.